Bienvenidos a Erudito, donde leer nos salva. Oh alma mía, no te afanes por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. Bienvenidos a Erudito de Rotterdam. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quieran que estén sintonizando el nuevo episodio de hoy. Por otra vez retomamos el ámbito de lo que es la literatura, la poesía, el arte y en este caso una de mis disciplinas o áreas favoritas que es la filosofía. Hoy volvemos con Albert Camus, este escritor franco-argelino, nacido principios del siglo, la primera década del siglo XX, y que como ya hemos reseñado en el canal, su obra de teatro Calígula, que tiene un trasfondo sobre el emperador, uno de los emperadores de la antigua Roma, con muchos detalles y mucho jugo para sacarle. Pero hoy nos vamos a centrar en una de sus obras más conocidas. Esta sí que es realmente una de sus obras más conocidas, sino la que lo catapulta a ser lo que lo da a conocer de alguna manera junto con la otra obra que es El extranjero. Y estoy hablando del mito de Sísifo. Sí, Sifo. Es un chiste malo, disculpen. Sí, el mito de Sísifo. ¿Qué ocurre con el mito de Sísifo? ¿Qué es el mito de Sísifo? Bien, partamos de la base que es un ensayo filosófico. Bien, como en todo ensayo filosófico, Albert Camus en este caso va a querer va a querer mostrar que está a favor de una serie de tesis que va a defender y que va a poner ejemplos, en este caso, que van a apoyar y acompañar su tesis. Bien, ¿por qué es tan relevante en el mundo de la literatura y de la filosofía este ensayo? Bien, Camus va a tratar una temática que es, de alguna manera, nueva y que es una nueva para el momento, ¿no? Estamos hablando de 1942, ¿bien? Y que es la idea del absurdo, ¿bien? Pero acá quiero hacer como una especie de salvación porque no es lo mismo la sensación de absurdo que la noción de absurdo. Porque la noción de absurdo, va a decir Albert Camus, fundamenta la sensación de absurdo. Va a partir de la base de que la vida misma es un absurdo, ¿bien? Es algo a lo cual se presenta como irracional, va a decir él, ¿bien? Como algo que no tiene razón justamente. Entonces nos encontramos con un ensayo que va a dar vuelta y va a tratar de encontrar la red de lo que es la irracionalidad en el mundo. Y para eso se va a basar y a sustentar en otros grandes exponentes de lo que va a formar parte Camus mal catalogado como pensador existencialista. Bien, Camus en este caso no es existencialista, sino que justamente se lo podría categorizar con con la del pensador absurdo, justamente, ¿no? Que es el existencialismo y el absurdismo no van de alguna manera muy separados, pero sí hay que dejar marcado justamente estas zonas porque son relevantes, ¿no? Yo tengo acá el libro y me interesaría tocar dos o tres, dos o tres capítulos que son como los más relevantes para mí. Bien. Bueno, Camus inicia dando el razonamiento absurdo, lo absurdo y el suicidio, y inicia con esta famosa frase que es sumamente renombrada, que dice, no existe más que un problema filosófico, serio en verdad, el suicidio. Decidir si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder la cuestión esencial de la filosofía. Este inicio del ensayo es sumamente conocido, sumamente reproducido, pero para mí
es la punta del iceberg de lo que el ensayo mismo representa en su corporeidad. Entonces, ¿en qué me quiero centrar? Va a tomar a un exponente, Camus, para desarrollar y para oponerlo justamente, para ponerlo como piedra angular de su ensayo, que es Søren Kierkegaard. El filósofo danés se dice padre del existencialismo, vivió en el siglo XIX, principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, y representó una figura muy controversial por la materia misma que fue su vida, ¿no? Una vida atravesada por la muerte de sus hermanos, en este caso, una vida atravesada por la religión, por un padre enfermizo y completamente abocado a la religión, que acompañó todo eso, obviamente, en sus escritos, ¿no? Muchos escritos importantes de Kierkegaard, Temor y Temblor, el Tratado de la Desesperación, el Diario del Seductor, ¿bien? Que justamente lo va a retomar y lo va a mencionar aquí Camus. Uno de los capítulos que personalmente me interesa tocar es el suicidio filosófico, ¿bien? Que acá justamente Camus habla de la noción de absurdo en diferenciación de la sensación de absurdo, diciendo, y abro la cita, el sentimiento del absurdo no es lo mismo que la noción del absurdo, la fundamenta y nada más. No se resume en ella sino durante el breve instante en que juzga al universo. Luego tiene que ir más lejos. Bien, nos encontramos entonces con ¿qué es para Camus el suicidio filosófico? Bien, porque él va a decir que no puede haber absurdo fuera de un espíritu humano. Así, entonces, lo absurdo termina como todas las cosas con la muerte. Esto es gigante. Esta importancia de que el mundo no es absurdo, sino que es absurdo en cuanto y en tanto yo esté viviendo. Porque el absurdo finaliza con la muerte. El absurdo nace, va a decir, si hay conciencia, si es conciencia. Esto es genial de Camus. Dicta de un genio, obviamente, de una mente iluminada. Y hace como una salvación, ¿no? Porque lo que va a decir del suicidio filosófico, del absurdo, que lo que ocurre, dice, en el suicidio filosófico es que la razón, y escuchen esto, se niega a ella misma. No es un suicidio corporal, no es me pego un tiro, me tiro de un balcón, me cuelgo, sino es la razón se niega a ella misma. Bien, es complejo y sumamente específico también. ¿Qué ocurre? Va a decir Camus esto, y voy a tomar la cita del libro. Me tomo la libertad de llamar aquí suicidio filosófico, como les aclaré ya, a la actitud existencial, pero esto no implica un juicio. Es una manera cómoda de designar el movimiento por el cual un pensamiento se niega a sí mismo y tiende a superarse a sí mismo en lo que constituye su negación. La negación es el Dios de los existencialistas. Exactamente, ese Dios solo se sostiene gracias a la negación de la razón humana. Pero lo mismo que los suicidios, los dioses cambian con los hombres. Hay muchas maneras de saltar, pero lo esencial es saltar. Habla metafóricamente, como habla Kierkegaard,
Camus en este ensayo de un salto hacia lo absurdo, ¿bien? Y va a tomar a tres hombres como distintas representaciones frente al mundo. Va a tomar al hombre abstracto como ejemplificación, no es que los va a inventar, sino justamente cada uno de estos hombres representan un movimiento filosófico, una corriente filosófica, no un movimiento, y son el hombre abstracto, el hombre religioso y el hombre absurdo. Con el hombre abstracto no tenemos a otro que a Edmund Husserl, el padre de la fenomenología. ¿Qué examina de Husserl? ¿Quién es Husserl? Bueno, la fenomenología, de alguna manera, podríamos decir en una apresurada definición, es la ciencia de las ideas, es el estudio de la conciencia. La fenomenología niega la manera de proceder clásica de la razón, dice Camus. Pensar no es unificar, hacer familiar la apariencia bajo el rostro de un gran principio. Pensar es aprender de nuevo a ver, dirigir la propia conciencia, hacer de cada imagen un lugar privilegiado. Este es Edmund Husserl como el hombre abstracto, como el retrotraimiento de la razón, de la actitud natural, va a decir Husserl, del mundo que queda en la epogé, en el paréntesis. La epogé de alguna manera es la no enunciación de juicios sobre, en este caso, el mundo, sobre la actitud natural, y es el introducirnos dentro de lo que es la conciencia. A Husserl le interesa el estudio de las esencias, del logos, del noema, va a así llamarlo. ¿Quién es el hombre religioso? Lo hemos nombrado. Es Soren Kierkegaard. Kierkegaard claramente determina justamente que el camino, va a decir Camus, importa poco y la voluntad de llegar basta para todo. En este caso, el filósofo abstracto va a decir de Husserl y el filósofo religioso va a decir de Kierkegaard, van a partir del mismo desorden y se apoyan en la misma angustia. Lo esencial es explicar, ¿no? Kierkegaard habla, ¿no?, que un solo límite basta para negar a la existencia. Albert Camus, por otro lado, resulta ser el hombre absurdo. Bien, yo acá noté que Camus es el hombre absurdo, pero lo tomé como hombre absurdo más que nada porque él es quien escribe el ensayo, ¿no? Pero lo que dice Camus, y vuelvo al libro, dice que el hombre absurdo no va tan lejos, no necesita un límite para negar su existencia, sino que para él este límite apunta solamente a las ambiciones de la razón. Es cuestión de lo irracional, como lo conciben los existencialistas. Es la razón que se embrolla y se desembrolla negándose. El nombre absurdo es la razón lúcida que comprueba sus límites. El absurdismo representa en Camus justamente el sentido de la vida. Es lo que nos hace vivir la vida. Y luego va avanzando el ensayo, ¿no? Tiene muchos subtítulos que son sumamente relevantes, importantes, va a realizar algunas críticas, pero con lo último que me quiero quedar es con dos escritores que él va a tomar como
como grandes filósofos no declarados, son las obras, en realidad, de Dostoyevsky, Fedor Dostoyevsky y Franz Kafka. Ruso y Kafka checoslovaco. ¿Bien? ¿Y qué va a decir de ellos? Bueno, dice que ellos son filósofos. ¿Bien? Los grandes novelistas son novelistas filósofos. Pero justamente el hecho de que hayan preferido escribir con imágenes más bien que con razonamientos revela cierta idea que les es común de la inutilidad de todo principio de explicación y convencida del mensaje de enseñanza de la apariencia sensible. Es sencillamente genial porque justamente Albert Camus va a ser de esos filósofos novelistas. Porque va a partir su filosofía en cuestión de novelas, de obras de teatro, de ensayos filosóficos, no propone una serie de sistemas. No. Él va a escribir a partir de una creación. Por eso dice que crear, quiero recuperar la cita, crear es vivir dos veces. El arte, y nada más que el arte, y cita a Nietzsche, que tenemos el arte para no morir de la verdad. Y el filósofo se presta al juego de la creación también, porque un sistema filosófico representa un acto de creatividad que pretenda entender y reflexionar sobre un tipo de realidad. Y que habla y que propone de la esperanza y lo absurdo en Franz Kafka. Bueno, si alguien alguna vez ha leído a Franz Kafka, podríamos decir que toda su obra, el proceso, la metamorfosis, el castillo, da vuelta sobre el ámbito que a él tanto lo agobió en su vida, que fue la cuestión burocrática. El aspecto burocrático, entonces, ¿no? Y cómo lo agobió en toda su vida, ya que él tuvo que trabajar en cuestión relacionada a la recepción de mucho papeleo, de muchos análisis de estadísticos que lo cansaban y que nunca llegaron a ningún lado y que despersonalizaban justamente a la gente. Bueno, sus obras dan vueltas sobre eso y hace un análisis de la obra absurda, en este caso Albert Camus. De Dostoyevsky va a decir, va a retomar y va a hablar sobre los personajes, sobre particularmente un personaje, que no recuerdo el nombre, que creo que es el de los hermanos Karamazov, Iván Karamazov. Sí, que dice que todo está permitido, ya que Dios, si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Y es justamente que se puede ser virtuoso por capricho, va a decir Camus. O sea, ese es el gran dilema que recorre y que toma toda la obra de Dostoyevsky. Un filósofo que para Camus es existencialista, un pensador, un novelista, con grandes reflexiones filosóficas. Bien, pero me quedo con esto del gran ensayo filosófico de Camus, del mito de Sísifo, que va mucho más allá del famoso mito del hombre de Sísifo, que condenado por los dioses tiene que subir una piedra hasta la punta de un valle y dejarla caer, verla caer, para volver a repetir la acción eternamente, ¿no? Hasta el día de su muerte. Pero lo que va a decir Camus, obviamente, es que hay que imaginarnos a Sísifo dichoso de alguna manera. Porque el sistema mismo de lo absurdo es lo que lo hace a Sísifo vivir, lo que le da una motivación todos los días. Muchas gracias por escuchar este episodio sobre el mito de Sísifo, de Erudito de Rotterdam. Planeo mejorar la calidad de audio y la calidad de video, vamos a sumarle. Así que muchas gracias de nuevo por escuchar y nos vemos la próxima.
Nos pueden seguir en Instagram y en YouTube como Erudito de Rotterdam, donde leer nos salva.